ocurre el aumento de peso. Y estamos hablando de la obesidad generalizada. Y para ampliar sobre este tema, me acompaña la doctora Milet Alvarado Santiago, endocrinóloga certificada en medicina de obesidad, la licenciada Alana Marrero González, presidenta de la Academia de Nutrición y Dietética, y Alex Exteraz, entrenador personal. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿por qué hay tanta obesidad en el mundo? ¿Cuáles son los principales factores, por ejemplo, endocrinos, que están llevando y atribuyendo, ¿verdad?, que haya aumento de peso en la población? Sí, la obesidad siempre decimos que es multifactorial, y eso es que hay muchos factores de riesgo que están envueltos en su desarrollo. Cuando hablamos de factores de riesgo para desarrollar la obesidad o el sobrepeso, definitivamente hay un componente genético. Hay problemas, hay síndromes genéticos en donde hay problemas en cómo se transmite y se lleva ese mensaje, ¿verdad?, a nivel de genes. También pueden haber una predisposición en esos genes, pero puede haber factores ambientales que influyen en esa predisposición genética que tiene el paciente. Factores de dieta, actividad física, medicamentos que esté utilizando el paciente, estilos de vida. O sea, hay muchos factores que pueden tener una influencia ya en una persona que está genéticamente predispuesta. Bien, es bien interesante cómo ha adelantado la medicina de la endocrinología en los últimos años, investigaciones y ese tipo de cosas. Cuando yo era chiquita y era gordita, mi mamá iba, químico y médico, le decía a la maestra que era genético. En aquel entonces la maestra decía, ¿qué es genético ni genético? Eso es que come mucho. Uh-huh. Ajá. ¿Qué factores en la alimentación realmente son tan marcadores, ¿no?, de que pueden hacer que esa parte genética, ya sea genética o simplemente en Puerto Rico aumentamos de peso porque nos alimentamos mal y no tenemos los alimentos correctos o no los seleccionamos correctamente? Definitivamente es una combinación de varios factores, como mencionó la doctora. Entre ellos hay un exceso en consumo de alimentos de bajo valor nutricional, ¿verdad? A mí no me gusta clasificarlos como buenos o malos, me enfoco en lo que es el contenido nutricional. En Puerto Rico hay un exceso en consumo de alimentos altos en sodio, tenemos un alto consumo de bebidas llenas de azúcar. Ya con eso, ¿verdad?, ahí estamos favoreciendo el aumento en peso. A eso se le añade, como menciona la doctora, la falta de actividad física, que por allá podemos abundar. Yo trato de promover y siempre verificar en mi evaluación nutricional qué tipo de actividad física realiza mi paciente. Hay que preguntarlo, hay que comenzar a hablar más sobre eso en la intervención nutricional para entonces tomar cartas en ese asunto y dirigirlo. Podemos tener distintos factores y combinaciones entre la parte, ¿verdad?, de la salud del mismo cuerpo, la endocrinología, que sería la predisposición genética, el consumo alto de alimentos que no son necesariamente altos en ingredientes nutritivos, y la falta de ejercicio. Cuéntame, ¿hacemos mucho ejercicio en Puerto Rico? Bueno, hay ahora una moda que me gusta mucho y sé que es tendencia. Y me acuerdo que cuando llegó el CrossFit a Puerto Rico, todo el mundo quería hacer CrossFit, sin saber que se lastimaran. Está pasando mucho ahora con los runners, con los equipos que hacen 5K, que se ha convertido en una moda de grabarse corriendo, y eso está chévere, está bonito. Pero más allá de grabarse y subirlo a las redes, que sea por salud. Entonces, pues, tenemos ahora mismo en Puerto Rico, abordando lo que es la obesidad, en el caso de los niños, 50% de los niños, para 2021 hacia acá, estaban en sobrepeso. 50% de los niños. De la mitad. Y es algo yo hice en una descarga ayer, a través de mis redes. Yo veo una fiesta familiar tuya, ves a tus tíos, a tus primos y cuenta cuántos de esos niños están en sobrepeso. Y te aseguro que 8 o 10, la gran mayoría van a estar en sobrepeso. Entonces, por encima de eso, hace unos años, Sonia, quitaron la clase de educación física en las escuelas. Y también en los colegios. Y otra cosa. Otra cosa que tampoco se está haciendo es que hay falta de programas y de servicios de ofrecimiento en los gimnasios de las cadenas grandes de Puerto Rico. Las cadenas grandes en Puerto Rico te venden un gimnasio en 20 pesos, 30 pesos mensuales, y te dan las máquinas y después no te dan la orientación, no tienen un personal capacitado para que cuando tú vayas te digan, tienes que hacerle esta máquina, esta otra máquina. Y en esa tendencia de ahora también de pelear con estos fitness influencers que hacen muchos videos, todo el mundo quiere parecer, hay mucho copy-paste. Entonces tenemos que buscar la esencia. La esencia es hacer la actividad física, y yo creo que hay una oportunidad grande para que estas grandes empresas vean la oportunidad, tanto en el campo de los niños como en el campo del adulto mayor. Definitivamente, pero entre otras cosas hubo un cambio de geniatura, pienso yo, que hace que ahora en los comedores escolares se van a servir hamburgers, pizza,
no me acuerdo qué otro alimento más, era hamburger, pizza y algo más, que no tiene nada de nutritivo, digo yo, pienso yo. Dígame usted, ¿está bien eso que en los comedores se sirva eso? Sobre eso hay muchísimo debate cuando vez que, ¿verdad? Esto lo maneja... Porque si la pizza es buena y los hamburgers y los burritos, los otros eran burritos, yo voy a comerme eso todos los días porque eso es buenísimo. Sí. Con eso ganaron votos muchos políticos hace muchos años. Sí, y el problema era la aceptación, porque en lo que se basaron era la aceptación de los niños, ¿verdad? Ya. Cuando se comparaba una bandeja contra otra, la que tenía los vegetales, la que tenía el arroz, la que tenía los alimentos de alto valor nutricional, no la consumían. Cuando se les comenzó a introducir un día de la semana, porque así fue como empezó todo esto, los viernes, se le daba un menú diferente, ahí entonces los niños consumían mayor cantidad de los alimentos Pero entonces, ofrecidos en la ¿a bandeja. quién único encuestamos es a los niños? O sea, no hay ningún otro tipo de asesoría. Está bien, el niño puede querer 25 cosas que no necesariamente son propias. Claro. Digo, venimos supuestamente de argumentar que si el niño quiere, ¿verdad?, tener una terapia hormonal X porque se siente X o Y, no es bueno y hay que legislar en contra de eso porque eso no es bueno, pero ahora resulta que lo que dice el niño para comer, es que yo vivo tan confundida. Sí, y realmente esa es una de las políticas públicas importantes que se establece como una política clave que tienen que tener los países para combatir la epidemia de la obesidad y el aumento exponencial que ha ocurrido y se estima que ocurra para el 2030. Y eso es una de las políticas. Definitivamente bajar la exposición que tienen los niños a la alimentación, a los alimentos poco saludables o a las imágenes, ¿verdad? A esa promoción. Esa es una de las alternativas, pero nosotros no. ¿Ustedes los consultaron para el cambio de menú? No. Por lo menos a mí No. como tal, que soy presidenta de la Academia de Nutricionistas y Dietistas, no hubo una consultoría hacia eso. Seguramente hay legisladores, secretarios y tal, que saben más de nutrición. Nosotros vamos a seguir con esto todos los días, porque yo quiero que nosotros entendamos cómo funciona y cómo opera nuestro gobierno. Y es importante que sepamos que muchas de estas leyes están hechas y redactadas para el libro gordo de Petete sin conocimiento, porque es que no, los representantes y los senadores, con todos los quiero y los respeto, no, ustedes no tienen conocimiento sobre todas las cosas, lo siento. Algunos sobre las leyes porque son abogados. Y de ahí, pues no sé, porque no creo que haya ni farmacéuticos allí, no creo que haya ahora mismo ni un médico siendo senador o representante, no creo que ahora mismo ni un nutricionista, creo que hay una enfermera, no sé si salió o se quedó, no hay nada. En la Cámara y en el Senado de Puerto Rico está cundido de abogados y de otras personas que no son ninguno de estos profesionales. No hay un maestro allí. O sea, para cuando legislamos, ¿ves? Para tener esa variedad o ese supuesto conocimiento, no existe. Entonces, si ustedes no lo tienen y no lo buscan, estas legislaciones terminan esto. O sea, nosotros vamos a tener los niños más flacos de ahora en adelante, ¿verdad? Porque si cambiamos el menú a pizza, hamburger y burrito. Dígame. Pero Sonia, si los mismos políticos tú los ves tanto en sobrepeso, ¿qué ejemplo le van a dar a la gente? Bueno, ahí está. Me tengo que ir. Imagínate. Son las 10:21. Les quiero agradecer que me hayan acompañado en la mañana de hoy. Y saben que los espero en la próxima. Esto es un tema que sigue importándonos. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. El calor no ha hecho más que empezar.